Hola mis caminantes, aquí estoy con más material que espero os sirva de ayuda. Continúo con la revista del anterior vídeo en el que inicié mi andadura por la autoestima, que considero que es fundamental que trabajemos, o que trabajéis para vuestro desarrollo personal, vuestro camino por el autoconocimiento. Y antes de empezar con comentarios acerca de este artículo, en el que seré más benevolente que en el anterior, quiero que tengamos en cuenta dos aspectos importantes y sobre todo para que se entienda bien por qué es importante que conozcamos, que trabajemos bien en la autoestima. Voy a utilizar dos metáforas. Una de ellas es, tenemos que imaginarnos que somos arquitectos de nuestra propia personalidad. Teniendo en cuenta que la autoestima, acordaros que dije en su momento que es una construcción que surge del concepto de sociedad y de sociedad moderna. Quiero decir que es un concepto moderno que ha surgido recientemente. Entonces, para afrontar o para la supervivencia o la relación con el entorno, en un determinado momento de nuestra historia o de la historia de la psicología concretamente, surgió el concepto de autoestima. Y esto es el cómo yo me construyo una imagen, me construyo una persona, de lo que soy, me defino mismo como individuo dentro de una sociedad con más individuos. Yo me distingo y afronto esa relación con el entorno en ese trabajo de construirme a mí mismo, de definirme a mí mismo para tener claro quién soy, qué soy y cómo con eso me enfrento a. El concepto de enfrentarse con el autoestima va a ser algo importante, porque en la sociedad moderna es lo que es así como funcionamos, para desgracia. Es decir, en el budismo autoestima no existe. Entonces, es una concepción moderna y es una concepción que tiene sentido solo si lo planteamos como sociedad moderna occidental que somos. Entonces, teniendo esto claro, decía que somos arquitectos y que estamos construyendo vamos a diseñar lo que es nuestro hogar. Entonces nos imaginaremos un hogar, una casa, en la que tenemos que construir unos cimientos para esa casa. Lógicamente, no vamos a construir una casa con unos cimientos que no sean lo suficientemente contundentes, fuertes, que sostengan lo que es el resto de lo que es la estructura de la casa. Necesitaremos que sean unos soportes potentes. Y en eso es en lo que vamos a trabajar cuando hagamos la autoestima. Digamos que la autoestima van a ser los pilares que sostienen esa casa, cimientos y los pilares. Luego veremos que hay otros conceptos dentro del desarrollo personal que también tendremos que trabajar, que nos tendremos que hacer conocedores, sabios de ese aspecto de nosotros mismos, como es por ejemplo la inteligencia emocional, algo que está muy de moda en los últimos tiempos, aunque quizás ha perdido un poco más de bonanza, ¿no? de fuelle. Pero digamos que la autoestima es lo fundamental, lo que va a hacer que sostenga toda esa imagen o toda esa definición que nos hagamos de nosotros mismos. Entonces, primera metáfora, primera imagen que nos tenemos que hacer a la idea. Construcción de nosotros mismos, construcción de nuestro hogar, vamos a hacer unos cimientos con una autoestima buena. No estoy diciendo positiva, no estoy diciendo elevada, sino buena, que sea fuerte. Más me interesa el concepto de fuerte que el concepto de elevada, porque elevada es respecto a algo y requiere una comparación. No me gusta que empecemos por ahí, no me gusta que vayamos enfocándonos desde esa perspectiva. Prefiero más los conceptos como fuerte, sólida, consistente. ¿Para qué es importante esto? Bueno, primera metáfora esa, la de arquitecta. Segunda metáfora con la que vamos a trabajar para hacer ese desarrollo de nuestra autoestima. Como estaba diciendo antes, ese concepto de autoestima es en relación con cómo vamos a gestionarnos con un entorno. El entorno es el ambiente, es la sociedad, es la cultura, etc. Para manejarnos hemos creado el concepto de autoestima, o se creó el concepto de autoestima. A la hora de relacionarnos con,
vamos a crear, a desarrollar una coraza, una armadura. Esa armadura, igualmente que hemos dicho con los cimientos, va a ser una armadura fuerte, pero no solo fuerte, sino que además va a tener una imagen que los demás van a ver que, o sea, va a ser una imagen de una armadura, no solo que sea consistente, como decíamos, con con los cimientos. La armadura también va a ser una imagen que ofrecemos a los demás, de una armadura potente, luminosa, atractiva en cierto modo, que genere un respeto. Fundamental ese elemento cuando pensamos en esa armadura. Y es una metáfora que se ha utilizado mucho en libros de autoayuda o como herramienta de autoayuda, ¿no? El concepto de armadura, que es en esa experiencia que tenemos en nuestro día a día, en esa experiencia vital, nos vamos creando una coraza para enfrentarnos, para manejarnos, para sostener nuestra valía en las experiencias, sobre todo negativas, que tenemos con el entorno. Sobre todo esa coraza surge en pensamientos o experiencias negativas que hemos tenido, sentimientos negativos. En teoría, la coraza es para protegerse de, o la armadura. Para ello, hablaremos en otro vídeo, tendremos como herramienta este libro, para trabajar más sobre ese concepto de crearnos una armadura para protegernos, cuáles son los peligros también que entraña ese concepto, esa metáfora o ese desarrollar esa armadura, como lo queramos mirar. Veremos cuáles son los problemas con el protagonista y veremos cuáles son las soluciones con los personajes que le van a ayudar a trabajar o a lidiar con esa armadura, más bien a lidiar con la armadura al caballero en cuestión, al protagonista. Veremos eso en el siguiente vídeo. Como estaba diciendo, voy a utilizar esta revista para hablar del narcisismo en relación con la autoestima. ¿Y por qué? Porque, como decía, nosotros vamos a construirnos esos cimientos, vamos a generar una armadura para lidiar o enfrentarnos, de alguna manera, tener éxito en nuestra relación en el entorno o gestionarnos eficazmente en nuestra relación con ese entorno. ¿Cuál es el problema? Que en ese desarrollo, en esa construcción, podemos caer en errores que se volverían tóxicos para nosotros y para el entorno. Entonces, es importante entender que tenemos que realizar una valoración de nosotros mismos equilibrada. Como hablaremos en su momento de las expectativas, que sería parte de esa construcción de esa casa, de ese hogar que estamos hablando hace un momento, a la hora de hacer crear nuestra autoestima, ejercer incluso también esa autoestima, las expectativas son muy parecidas en ese sentido. Tienen que ser equilibradas, tienen que ser en relación a un mundo real, a un mundo con un funcionamiento. No podemos esperar a volar, porque nunca vamos a ser capaces de volar por nuestra propia ergonomía. Luego, si nos ponemos una serie de tecnologías, pues podría ser. Pero en origen nosotros no tenemos las capacidades para volar, entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestras limitaciones y, a pesar de esas limitaciones, ver cómo podemos lidiar o solventar las dinámicas problemáticas o cómo conseguir metas que nos hayamos propuesto a pesar de esas limitaciones. Si podemos ser capaces de solventar o adquirir esas metas o proyectos que nos planteemos con esas limitaciones. De eso se trata en realidad la autoestima o el valor, el juicio de valor que nos hagamos a nosotros mismos, que no es otra cosa que construir una relación de amor con nosotros mismos. Pasa que el concepto de amor normalmente nos suele generar un poco de alergia, nos suele provocar un cierto rechazo, pero no es otra cosa que esa. Eso es establecer una relación amorosa con nosotros mismos, en la que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, satisfechos de nosotros mismos, tengamos cierta compasión también por nosotros mismos o toda compasión por nosotros mismos. Es decir, el trabajo que vamos a realizar con el autoestima es conocernos bien a nosotros mismos, conocer y aceptar esos límites que podamos, que seguro que tendremos más de uno, lo aceptaremos, y
a pesar de esas limitaciones que podamos tener, trabajar a más de una de esas limitaciones que podamos tener y trabajar en las fortalezas que de alguna manera suplan esas limitaciones que nos vayamos a encontrar. A veces cometemos el error de encontrarnos o reconocernos ciertas limitaciones y quedarnos atascados en esas limitaciones. Tenemos que saber que así como tenemos limitaciones, también tenemos herramientas. Y a veces nos olvidamos de conocer esas herramientas y mucho más nos olvidamos de trabajarlas. Entonces, la autoestima va a ser eso: conocer limitaciones, trabajar fortalezas y mantener una relación con nosotros de amor. Que el concepto de amor no quiero trabajarlo mucho porque ya digo que hay gente que no le gusta mucho ese concepto, pero no es otra cosa que sentir un amor por nosotros mismos. Y si ese amor o esa satisfacción o esa construcción de esa casa, lo que nos va a ayudar, una vez la construyamos con todos los elementos, no solo con la autoestima, nos van a hacer lo suficientemente fuertes, resistentes, para soportar todos los embistes que nos vengan de fuera, como puede ser el rechazo, como puede ser el fracaso, críticas, esta serie de cosas que nos vienen de fuera. Con esto que vamos a trabajar a lo largo de las distintas ideas que vayan surgiendo en estos vídeos y los distintos elementos que iremos trabajando, pues conseguimos tener esa fortaleza para manejarnos en el entorno, y no solo manejarnos, sino vivir en mayúsculas en ese entorno. Y en ese sentido, y alineado con esto, el narcisismo es un peligro que podemos correr a la hora de hacer este trabajo, porque cuando vamos a hacer un juicio de valor a nosotros mismos, o esa construcción de nosotros mismos, o de hacer una definición de quiénes somos, qué somos, puede surgir, y de hecho surge, una imagen negativa o una imagen errónea o una imagen totalmente desproporcionada. Y desproporcionada me refiero a que no se ajusta a lo que realmente somos y que pretendemos ser más de lo que realmente somos. Y no estaría dentro de ese reconocer las limitaciones y desarrollar las fortalezas. Solo nos quedaríamos con fortalezas e incluso estaríamos proyectando una imagen totalmente desconectada con lo que realmente somos y estaríamos forzándonos a hacer algo que no somos, y eso tampoco es positivo. Y esto es lo que deriva en trastornos de personalidad. No diría patológico, no diría que estás enfermo, pero sí nos lleva a generarnos una personalidad que no coincide con lo que realmente somos. Estaríamos constantemente yendo en contra de nuestra propia esencia, de lo que realmente somos, de quiénes somos. Estaríamos forzando una imagen que no tiene nada que ver con nosotros. Se puede intentar hacer, pero es muy difícil. Si no tienes claro quién eres, qué eres, es muy difícil gestionar esas dos facetas de la vida, lo que realmente eres con lo que quieres proyectar, con la representación que quieres generar, para un rol que quieres exponer a los demás para que se te reconozca más, se te valore más, tengas éxito y otras historias. Entonces, muchos de los problemas, y es lo que va a salir a continuación cuando en algún momento arranque con este artículo, es lo que surge en famosos que luego tienen diferentes problemáticas de personalidad, depresión, ansiedad, este tipo de cosas, y es porque ellos son una cosa, se han proyectado de otra, y lidiar con esa dualidad pues es muy, muy complicado, es un desgaste, y muchas veces llegan a confundir lo que proyectan, llegan a creer que lo que proyectan es realmente lo que son. Y eso no es así. Y por dentro, en nuestro ser, en nuestra esencia, lo sabemos y genera un conflicto, genera un choque, que es lo que luego deriva en problemas de salud mental. Incluso eso que estoy hablando en famosos se está produciendo ya en adultos. Pero ya me estoy yendo muchísimo más, estoy avanzando muchísimo más de lo que yo quiero. Pero sí quiero que se entienda que esa construcción de nosotros mismos sana es importante, porque si no lo hacemos bien, si no trabajamos teniendo en cuenta este tipo de
facetas o de elementos van saliendo, sobre todo lo que es la construcción de esa armadura, de esa casa, pero siempre desde una proyección, cuando digo real, digo de lo que nosotros somos realmente. Nosotros no somos un escenario, no somos brillo, no somos acaparar bienes materiales. Es el conócete a ti mismo, es lo que tenemos que trabajar en esa autoestima. Y en ese conócete a ti mismo no cabe pensar en conceptos como cuánto dinero tengo, si tengo un iPhone o tengo 5, si tengo una tablet, si tengo 5 coches o tengo una mansión. Esas son otras cosas, otras concepciones, otros valores, otras exigencias que parten desde fuera, no desde dentro. Y eso es lo que tenemos que tener claro a la hora de trabajar la autoestima. Saber bien qué es lo que hay aquí dentro, lo que hay aquí dentro, y a partir de ahí construir nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras expectativas, esperanzas y demás cosas que se irán saliendo a lo largo de y que veremos que entrañan también otros riesgos que tenemos que tener cuidado. Y es en línea con eso, con lo que habla, repito otra vez porque yo creo que ya se ha quedado, el narcisismo patológico conduce al contrario que la seguridad en uno mismo, a que la persona se sienta humillada con facilidad, a que menosprecia a los demás. Esto es lo que está pasando a día de hoy en la sociedad. Y aquí en el artículo, el articulista ya dice que es el narcisismo patológico, es decir, ella ya empieza a patinar y no distinguir patológico o no patológico, porque la línea es muy fina y cuesta muy poco meter en el mismo saco. Como decía antes de los tipos de narcisismo, si os acordáis también he dicho que hay un narcisismo social. Bien, pues ese narcisismo social que ya empieza a despuntar en su desarrollo, en su evolución a lo patológico, nos encontramos que son personas que no aceptan bien las críticas, se sienten rápidamente humilladas, son muy sensibles, tienen un estado emocional muy sensible, muy alterado, y tienden a menospreciar a los demás. Menospreciar en el sentido de que se consideran por encima y menospreciar en el sentido de que consideran que pueden, al estar por encima, pueden utilizar a los demás en su propio beneficio. Esto es lo interesante y es aquí donde comienza la problemática como psicóloga y en el ámbito profesional cuando queremos distinguir entre un narcisismo como problemática actual, social que estamos viviendo, consecuencia también de una sociedad infantil e infantilizada, provocada a su vez por una sociedad consumista y capitalista que ha generado una serie de exigencias, una serie de expectativas, de conceptos del éxito y del fracaso. Tienes que ser una persona exitosa, no puedes permitirte el lujo de fracasar. Este tipo de historias, ser muy competitivo, nunca cooperativo. Siempre tienes que estar por encima de los demás, tienes que ser más. Se han proyectado ese tipo de valores, ese tipo de ideas y han ido calando hasta el punto de construir la sociedad que somos hoy. Esa sociedad consumista ha generado o ha favorecido que se esté produciendo a día de hoy una sociedad infantilizada, infantil, que vienen a ser pues, personas que no quieren saber nada del compromiso, no quieren saber nada de asumir responsabilidades y que quieren cosas y las quieren ya, lo inmediato. No hay capacidad de esperar, no, esas otras palabras que no quiero decir. No, de las recompensas. No quieren esperar nada. O sea, las recompensas son una exigencia. Es decir, son por ser yo necesito, yo debo tener esto. O sea, nos hemos convertido en seres exigentes, egoístas, incapaces de esperar ni un mínimo para tener lo que queremos. Lo tenemos que tener ya y siempre por encima de los demás, sin querer saber absolutamente nada de la problemática de los demás, sin querer comprometernos ni hacernos responsables de nada ni de nadie. Y eso es lo que también ha favorecido que terminemos convirtiéndonos en una sociedad no solo neurótica ya, sino en una sociedad narcisista, que, bueno, dentro de la psicología en su momento, ya antes de Freud y con sus camaradas, cuando en su momento con Freud se habló de sociedad neurótica,
pero yo lo veo más como que hemos evolucionado a un narcisismo. Dentro de ese neuroticismo hemos evolucionado a un narcisismo y no ha terminado esa evolución. Si no andamos con ojo, no tenemos cuidado, vamos a convertirnos en una sociedad de psicópatas. Lamentablemente es así, suena duro, suena incluso demasiado dramático. Ya me gustaría que esto fuera así, pero me temo que la realidad es esta. Si no nos gusta, bueno, cojamos conciencia del problema y hagamos algo. Y si no, que no vengan luego a decirme nada, porque yo solo digo lo que hay y lo que es. Si no gusta, pues hagamos por cambiarlo. Pero debemos asumir y aceptar que la realidad que estamos ahora mismo sufriendo es consecuencia de todo esto que estoy contando y más. Y ya me he ido de madre y es que me distrae enseguida a temas que no tienen por qué ser tan directamente relacionadas con el trabajo personal, el desarrollo personal. Sí que importa que sepamos qué hablamos cuando hablamos de autoestima, sí que es importante que sepamos cuáles son los problemas si no se trabaja bien esa autoestima. A la hora de crearnos una imagen de nosotros mismos tenemos que tener cuidado con no proyectarnos demasiado lejos, con no proyectarnos más allá de lo que somos, de lo que somos, sino de lo que queremos ser, esa necesidad de ser respecto a esos valores, creencias que hay ahora mismo en la sociedad, fama, éxito y poder. Son aspectos que quedan fuera, que no tienen que ver con nuestra manera natural de funcionar. Y teniendo esto en cuenta, trabajar en ese desarrollo personal. Más sobre ese narcisismo, para que tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de narcisismo, según aparece en este artículo, el cuestionario psicológico sobre narcisismo más utilizado evalúa 3 características principales: pretensión de autoridad y pensamiento de liderazgo, inclinación hacia la autorrepresentación y conducta explotadora. Esto es más o menos lo que venía a decir antes, es decir, seguro que más de uno o de una ya se ha topado con la típica persona que constantemente habla de ella misma, que constantemente hace autorreferencias, incluso que se manifiesta claramente por encima de, como un ser superior, como un ser que está como en otra realidad, que no tiene nada que ver incluso con el resto de los mortales, ¿no? Y como se considera que está por encima de, tiene una autoridad, se adjudica una autoridad, se adjudica un liderazgo. El liderazgo normalmente te lo tienen que reconocer los demás, pero estas personas narcisistas, al considerarse seres tan valiosos, tan maravillosos, y al considerarse por encima de, se adjudican el papel de liderazgo, que la mayoría de las veces pues provoca en el resto un esto de rechazo, una situación incómoda en la que no quieren volver a repetir el contacto con. Y por supuesto, y es lo que también decía hace un momento, la conducta explotadora. Como yo soy más, implica que tú eres menos. Como eres menos, eres poca cosa, eres un instrumento del que yo me voy a aprovechar, con el que yo voy pues me va a favorecer. Voy a ver qué saco de ti. Esto no solo tiene que ver con unas personas neuróticas, sino también con personas que han mamado de esa sociedad consumista, consumista y competitiva. Es decir, nos han enseñado esto. Tenemos que buscar aprovecharnos del otro para trepar, para subir, para ser más. También es una cosa importante que quiero que tengamos en cuenta, es que dentro de la psicología, tú puedes hacer un cuestionario, te pueden hacer un cuestionario en el que te salga en cuanto a rasgos de personalidad, elevado narcisismo, y eso no quiere decir que sea algo negativo. O puedes considerarse a una persona dentro de lo que es el ámbito de la psicología, pueden definir a una persona como narcisista, y esto lo que viene a identificar es a personas que tienen una valoración elevada de sí mismos, es decir, que proyectan una imagen más allá de lo que realmente son. Es más de lo que... aparentan más de lo que realmente es, o constantemente te cuentan cosas que luego, si te pones a analizar, pues te das cuenta de que no es real.
Entonces, las personas narcisistas son personas con elevada autoestima, pero esa elevada autoestima es, en principio, según como tienen planteado en el DSM, que es el catálogo con el que mayormente se funciona en ámbito psicológico, los psicólogos y psiquiatras, entienden que ese narcisista, a pesar de mostrarse con una alta autoestima, en realidad lo que tienen es una baja autoestima. Por eso están constantemente manifestándose que son mucho, que son más, que son una gran cosa, sin haberle pedido a nadie que demuestre. Constantemente están demostrando que ellos son, pero nadie les ha pedido que demuestren. Entonces, esa necesidad constante de proyectarse como que son más, que son maravillosos, que son y que reclaman en el otro el que les reconozca, es porque en realidad por dentro están vacíos y necesitan ese reconocimiento para, de alguna manera, que les devuelvan esa falta de valor que ellos tienen. Si tú les dices, si les reconoces, es como si ves, sí, soy un ser valioso. No lo digo yo, sino que los demás también me lo reconocen. Yo no puedo evitar sentir que esto no es más que un producto, como otros tantos, de esa sociedad consumista, capitalista, bla, 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 bla. Que ya lo he dicho no sé cuántas veces. Pero es que es una consecuencia lógica. Hemos construido una cultura en base a los bienes materiales. Para si consideras una persona valiosa tienes que tener posesiones, tienes que permanecer en un estatus dentro de esa jerarquía social. Todo tiene que ser acelerado, todo tiene que ser conseguir las cosas ya, tener esto ya, todo es deprisa, todo va rápido. La presión es tal que no se da tiempo a los individuos a desarrollar esa construcción de uno mismo, que transite por el camino del autoconocimiento. Entonces, como no se da tiempo a esto, ni se les permite el dedicar tiempo, ni se dedica tiempo en las diferentes instituciones con las que tenemos que formarnos, ¿qué es lo que sucede? Pues que las personas al final construimos nuestra imagen y nuestra identidad deprisa y corriendo, y esto lo que viene a ser es que no construimos realmente esa coraza, no construimos esa identidad, esa personalidad, lo hacemos mal. Lo hacemos mal sobre todo porque no hemos podido trabajar realmente en eso. Y eso que trae a la larga, pues problemas de personalidad, problemas en identificarnos o en sentirnos parte de una sociedad o en sentirnos reconocidos por los demás, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, es decir, nos volvemos seres frágiles, que ya lo somos en esencia, somos frágiles y tenemos que aceptar que eso es así. No siempre estamos fuertes, a veces estamos más, a veces estamos menos. Hay veces que estamos más sensibles, por lo que sea, necesitamos nuestro tiempo. Así como somos frágiles, también somos frágiles en el sentido que nos vamos a morir, y esta es otra cosa que nos cuesta aceptar, y eso se está viendo reflejado en estos tiempos de pandemia. Entonces es importante que nosotros trabajemos bien ese autoconcepto, trabajemos bien esa autoestima, esa coraza, construyamos nuestro hogar interior en el que sentirnos a salvo cuando todo lo demás falle y saber que dentro hay una parte que nos valora, nos reconoce, nos aprecia, nos ama. Nosotros lo tenemos aquí dentro, no necesitamos depender de esto fuera, sino tenerlo ya dentro. Y eso es lo que nos va a hacer fuertes respecto a esa relación con el exterior. Por eso, si no lo trabajamos bien, terminamos convirtiéndonos en seres frágiles como serían los narcisistas, que es la sociedad de hoy, por desgracia. Entonces, esa sociedad es una sociedad ególatra, es decir, que genera un culto a sí mismos. También es verdad que plataformas como las redes sociales están favoreciendo esa imagen irreal de nosotros mismos, esa imagen forzada de nosotros mismos, en base a compararnos en base a ese tener en cuenta lo que es exitoso, lo que es valioso, ¿desde dónde? Desde ese sistema capitalista, consumista, bla, 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 bla. Estamos diciendo de definirnos en base a algo que nos ha venido de fuera y que está totalmente alejado de lo que es lo natural, la esencia en nosotros mismos. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a construirnos bien? No podemos. Tenemos que parar y rescatar esa esencia, esa naturalidad, lo que realmente somos nosotros.
Y para eso tenemos que tirar un poco también de histórico, de nuestra historia, de dónde venimos, cómo se ha desarrollado nuestra historia, que ese es mi trabajo y mi investigación. ¿Qué más podemos decir en línea? Bueno, sobre todo esto son cosas que era lo que más o menos me apetecía comentar. Hablar también de que ese narcisismo, como defiende Reinhard Haller, psiquiatra y jefe médico del Hospital Maria Eben en Vorarlberg, madre mía, a raíz de determinados trabajos, investigaciones y demás, lo que defiende es que se trata de un concepto de grado o de dosis. Es decir, tener una buena autoestima está bien, presumir de uno mismo está bien, entenderse como alguien valioso, del que uno se siente orgulloso de hablar de sus logros está bien, pero en una dosis justa, equilibrada. O sea, puedes decir pero con una cierta contención, no decir de mostrarlo con una exagerada o exacerbada representación, exposición de uno mismo, de la imagen, ¿no? Una persona enamorada de sí misma, que se muestra arrogante, no está por ello enferma. Sería una persona... o sea, no es que esté enferma, no es que sea patológico, pero tampoco es equilibrado, es disfuncional en una relación con los demás, en una relación de trabajo, en donde quieras, en un entorno en que tengas que estar con otros, tampoco es funcional. Es decir, es muy difícil trabajar con personas que sean arrogantes, que sean egocéntricas, que sean ególatras, que no tienen necesariamente por qué convertirse en patológico, que a la larga puede convertirse en patológico. Y no es solo eso, sino que estamos patologizando a la sociedad hasta el punto de que ya nos vamos acercando cada vez más a una sociedad psicópata. ¿Por qué digo psicópata? ¿O por qué se habla de psicópata a pesar de que luego no lo dice claramente en el artículo? Lo que está diciendo es, creo que no lo habla en este artículo, yo creo que no. Aquí mira, pues sí lo dice, sí. ¿Por qué decimos lo de psicópata? Por un único elemento fundamental. O sea, lo único que va a separar al narcisista del psicópata, y ojo, porque estamos diciendo que nos estamos patologizando en ese narcisismo, es que el psicópata no tiene empatía. Y no solo no tiene empatía, sino que es totalmente ajeno a emociones. ¿Qué puede ser más definitorio en el ser humano que esas emociones, que esos sentimientos que son producto de las emociones? Aunque bueno, en su momento hubo un debate. Pues si seguimos construyendo esa imagen de nosotros mismos por encima de todos y luego ya además favorecemos o desarrollamos esa falta de empatía, yo más que empatía soy más de la opinión de Sapolsky, de que es un concepto que no nos está favoreciendo y que no es un concepto tampoco muy real. Yo preferiría decir que el no tener en cuenta a los demás, el ir constantemente como si fuéramos una apisonadora, rechazando las emociones de los demás, el no tener en cuenta a los demás, eso es lo que genera esa falta de empatía y es lo que va a generar a la larga una sociedad de psicópatas. Si solo velo por lo mío, por mis problemas y rechazo esas emociones que constituyen la esencia de lo que somos, nos vamos a convertir en lo más parecido a autómatas, pero encima autómatas destructores. Es decir, lo más cercano es que no seríamos ni zombies, porque como constantemente funcionaríamos en modo tengo que conseguir más y estar por encima seríamos eso, unos autómatas en modo destrucción. Entonces es muy peligroso y no se está hablando de esta problemática y es que es casi como lo que hablan del cambio climático. Entonces tenemos que poner, el cambio climático está en nuestro cerebro ya, o sea, no sería ni cambio climático esto, bueno, sí, sería consecuencia también del capitalismo, ¿verdad? De ese consumismo, pero eso de nuestro cerebro también nos está afectando, nos está dañando a nuestra esencia. Ya no es la naturaleza ni el bosque, que es parte también de nosotros, sino nosotros mismos, lo más básico, lo que más nos define, está siendo destruido con todo esto. Tenemos que parar y trabajar ya por
reconstruirnos, rehabilitarnos, si quieres verlo así. Ese es mi modelo psicológico, por eso es el rebuild you, el parar y reconstruir todo esto que estamos construyendo tan mal, que nos lleva por tan mal camino. Bueno, viene una serie más de cosas sobre el narcisismo, pero yo creo que a día de hoy, que es que he leído a día de hoy y se me ha acoplado. Básicamente esto es lo que más me interesaba que habláramos en este vídeo, que entendiéramos bien qué es el autoestima, que entendiéramos bien qué relación tiene la autoestima con el narcisismo, que entendiéramos bien qué es el narcisismo y por qué es una problemática social, qué características básicas tiene, por qué es tan importante que rompamos con esa dinámica. Eso, a modo de introducción no está mal. Iremos viendo en otros vídeos qué más hay. No sé si ya os seguir tirando este artículo, ya lo dejo y pasamos a otros expertos, y estos serían, sí que serían expertos en esta temática, y las herramientas para trabajar. Esto indiscutiblemente os iré facilitando herramientas materiales para que podáis trabajar en la autoestima, porque es súper importante que se trabaje desde ese pilar o de ese cimiento, y a partir de ahí iremos viendo otras cosas, pero desde esta base, porque es fundamental. A partir de ahí se generará todo lo demás, más o menos. Por eso somos seres muy complejos y complicados, pero tenemos que tener paciencia y dar pequeños pasitos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Buen camino.